Buenas noches, hermanitos, a todos los que están conectados, a los que se van a conectar prontito. Damos gracias, papá, por estar un día más, conectados aquí, como lo estamos ya haciendo hace algunas semanas, los días lunes, conectados a las 8 de la tarde, para impartir una palabra del Señor. Y queremos en esta noche también expresar, ¿cierto?, la vida del Señor Jesucristo a través de las redes. Así que, bueno, un día lunes, ¿cierto?, después de un día de trabajo, un día de muchas actividades. Los días lunes son pesados, pero también necesitamos poder, ¿cierto?, llenarnos del Señor. Necesitamos combustible para nuestro interior. Y Dios tiene hoy día también una palabra para cada uno de nosotros, para que podamos conocer cada vez más al Señor. Dios quiere darse a conocer. Dios quiere darse a conocer. Ese es su plan, su propósito. Dios tiene un propósito, tiene un proyecto eterno. Y ese proyecto eterno le ha sido revelado a la iglesia de Él, por el cual existen todas las cosas. Más allá de que nosotros tengamos nuestros propósitos, ¿cierto?, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos de realización personal, Dios tiene un propósito. Y este propósito es mayor a cualquier propósito que tenga una persona aquí en la tierra. Dios tiene su propio plan. Y la buena noticia es que Dios nos ha incluido en ese plan, a nosotros. Entonces, Dios quiere darse a conocer. Y quiere dar a conocer muchos aspectos que nosotros no conocemos hasta ahora, y que están en su escritura y que están en su palabra, ¿ya? Y es por eso que nosotros hacemos esto y queremos impartir también esta palabra del Señor, el propósito de Él. Así que hoy día tenemos un tema especial. Hoy día queremos compartir algo también relacionado con lo mismo, con el propósito de Dios, que tiene que ver con la obra maestra. Así que vamos a compartir este tema. Damos gracias al Señor por los que ya están conectados. Veo por ahí a algunos que ya están conectados. Mi hermanita Carmen de Dalcahue, Dios le bendiga mucho, que la gracia del Señor sea ahí con ella también. Está don Héctor también. Dios es bueno, gracias Señor, dice don Héctor. Está por ahí la Sofi. ¿Quién más está por ahí? Hay más personas ahí conectadas, parece, ¿no? Sí, también habían otras personas ahí. Bueno, todos los que estén conectados y los que se vayan a conectar, vamos a disfrutar de este tiempo. También vamos a hacer una oración cortita para comenzar ya. Así que, Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, por este tiempo, por este día, Señor. Gracias por llegar a esta instancia, a estas horas, Señor, de la noche. En un tiempo, Señor, que está, Señor, siendo un poco quizás complejo para muchas personas, papito. Y necesitamos una palabra, necesitamos ver qué nos dices tú, qué nos hablas. Y para eso, papá, queremos nosotros en esta noche pedirte un espíritu de sabiduría, de revelación, para poder, Señor, atesorar tu palabra en nuestro corazón y que se haga vida en cada uno de los que esté oyendo, papá, en esta noche. Por eso pedimos, Señor, que sea impartida tu vida a través de tu escritura, a través de tu palabra, y que tu persona, Señor, sea dada a conocer, papito, a los que no te conocen. Por eso te damos gracias en esta noche y comenzamos en el nombre de Jesús. Amén. Nancy Sánchez dice amén, dice que también está conectada por allí la Nancy Sánchez. Y ahí hay varios más, hay otras personas, pero no alcanzo a ver bien. Bueno, todos los que estén conectados, amén. Y vamos a compartir una palabra del Señor. Dios tiene una palabra hoy día y Dios quiere revelar su palabra, ¿ya? Así que vamos a leer en Efesios. Mire lo que dice Efesios capítulo 2. Vamos a leer un versículo. Efesios capítulo 2, versículo 10. Lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice. Dice así: porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El libro de Efesios, veíamos hace una semana atrás que el libro de Efesios, ¿cierto? Es un libro que está fuera de lo terrenal, es un libro que habla de lo eterno, es un libro que habla sobre el propósito de Dios, que nos habla sobre el comienzo de la iglesia y dónde también estamos hoy día nosotros parados. Miren, en el capítulo 1 de Efesios el Señor está hablando y el apóstol Pablo comienza bendiciendo al Señor, bendiciendo a Dios y dando gracias por todas las bendiciones que ya nos fueron dadas, para nosotros, para los creyentes. Entonces, lo primero que hace el Señor es darnos a conocer dónde estamos nosotros hoy. Y Él nos está dando a conocer lo siguiente, que Él nos escogió a nosotros. ¿Cuándo? Nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiera, antes de que el mundo existiera, el tiempo del hombre, Dios nos escogió a nosotros. Entonces, el Padre tuvo una elección, Él escogió, Él nos eligió a nosotros. No nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Pero para que esa elección se llevara a cabo, recuerde que el hombre cayó, ¿cierto? El hombre pecó, el hombre desobedeció, el hombre empezó a amarse a sí mismo, el hombre se separó, se apartó del Señor, ¿cierto? Y ahora los intereses de Dios ya no le importaban, ahora el hombre viene a caer en un estado de confusión, y hoy día podemos ver que en el mundo también está en un estado de confusión el hombre creado por Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Dios? Si Dios nos escogió, Dios nos eligió, pero el hombre echó a perder el plan en un momento, ¿verdad? Entonces, ahí mismo en Efesios capítulo 1, dice que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y la redención por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, hay dos cosas que ya estamos viendo aquí en Efesios capítulo 1. Primero, que Dios nos escogió, Dios nos eligió, pero para que nosotros seamos del Padre, hubo que pagar. Y ese pago lo hizo el Hijo, lo hizo el Señor Jesucristo. Él derramó su sangre por nosotros, nos redimió y nos volvió a recuperar y nos volvió al Padre. Pero no solo eso, mire, asimismo nosotros también tuvimos herencia en Él. Pero después, en el versículo 13, dice la palabra, en el capítulo 1 de Efesios, versículo 13, dice que nosotros también fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Miren, tres cosas, antes de que lleguemos a lo que queremos, al punto que queremos llegar. Dios primero nos escoge en la eternidad, nos elige, pero el Hijo nos tiene que redimir para que la elección del Padre sea efectiva. Entonces el Espíritu Santo también dice, bueno, yo también voy a participar, ¿cierto? Y los voy a sellar. Y ese sello es el Espíritu de Dios puesto en nosotros. ¿Y qué significa eso? Que Dios puso una garantía en nosotros para que nosotros podamos un día, ¿cierto?, lograr la posesión adquirida, que vamos a hacer nosotros para la alabanza de su gloria, o sea, vamos a volver al estado original del cual nosotros nunca debimos haber salido. Entonces, mire lo que está haciendo papá acá. Nos está revelando que Él nos escogió, que Él nos redimió y que Él nos selló. Esa es una realidad dominante de la iglesia. La iglesia es escogida por Dios, no aquí en la tierra, sino en la eternidad. Pero también es redimida antes de la fundación del mundo y también es sellada antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de Dios. Esa es nuestra realidad predominante. Y el apóstol Pablo empieza a hablar y empieza a pedir al Señor un espíritu de revelación, que a los efesios se les revele esto porque esto es solamente a través de revelación. Esto no tiene que ver con estudiar, esto no tiene que ver con capacitarte, esto no tiene que ver con escuchar siempre a una persona que te interesa, ¿cierto? O que te lanza cosas que son profundas, sino que tiene que ver con que en nosotros opere un espíritu de revelación que viene de Dios, para darnos a conocer estas cosas. Yo sé que el hombre natural, dice Pablo, no comprende estas cosas, porque son cosas que para el hombre natural son locura, ¿cierto? Son locura. Para una persona natural no va a comprender
esto que aquí nos está diciendo el Señor a nosotros. Entonces la iglesia está bendecida totalmente de parte de Dios. Y ahora nosotros, dice la palabra que el Señor Jesús puso todas las cosas bajo sus pies. Bajo su autoridad están todas las cosas. Y todas las cosas lo dio por cabeza, ¿cierto?, a la iglesia. La iglesia es la cabeza de todas las cosas, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es una iglesia bendita, es una iglesia que es amada, es una iglesia que es ascendida y que está sentada y operando en lugares celestiales, y todas las cosas están debajo de la sujeción de la iglesia porque así lo quiso Dios. Mire cómo comienza el libro de Efesios, hablando toda esta realidad de una iglesia, del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Lo que hemos creído en el Señor, pasamos a ser integrantes de un hombre corporativo que se llama Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces estamos ligados a una persona corporativa y estamos totalmente bendecidos y totalmente hoy día en lo que Dios declara que nosotros somos. No nos importa lo que diga la gente que somos nosotros, no te debe importar lo que digas tú de ti mismo, lo que te debe importar es lo que dice Dios de ti. Si tú has recibido al Señor, tú tienes una bendición que tienes que conocer, tienes un propósito que tienes que conocer, hay un propósito de Dios que tú tienes que conocer, y este propósito no depende de ti, no depende de la gente, no depende de las circunstancias, es que Dios ya dictaminó algo sobre nosotros. Y eso fue en la eternidad, eso es algo eterno, eso no cambia. Pero mire, ahora en Efesios capítulo 2 comienza hablando lo siguiente, dice que, hablando aquí, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué nos está hablando aquí? Primero Pablo nos enseña una realidad predominante de la iglesia, que la iglesia es bendecida, la iglesia tiene una buena palabra hablada por Dios, la iglesia está ahí arriba, la iglesia Dios la ve en un sentido espiritual gloriosa, pero ahora ese es el aspecto espiritual y el aspecto celestial de la iglesia. Ahora nosotros debemos comprender también la otra parte. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo Dios levanta a personas ahora para que sean el cuerpo de Él? ¿Cómo Él lo hace? ¿De dónde saca a las personas? ¿De dónde saca el cuerpo de Cristo? Mire lo que enseña. Dice que primero nos da vida a nosotros, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, ¿qué hace el Señor? ¿De dónde saca su iglesia? ¿De dónde saca su cuerpo? Lo saca de personas que están muertas, de personas que están en delitos, que están en pecado, personas que no tienen ninguna posibilidad de llegar a lograr todo lo que Dios habla en el capítulo 1 de Efesios, todas las bendiciones y todo, porque todo lo ha dado Dios, no nosotros. Entonces, Dios se hace ahora de un cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios necesita armarse de un cuerpo, pero ¿cómo arma de este cuerpo? Lo arma con gente que está muerta. Una persona muerta, ¿qué es lo que necesita? Miren, el libro de Romanos, por ejemplo, habla del pecado y de los pecados del hombre, que el hombre cayó, que el hombre ya no quería nada con Dios, y el hombre tuvo que ser justificado, y se reveló la justicia de Dios. Por eso el Evangelio es tan poderoso en el libro de Romanos, porque dice que en él se revela la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que comete un pecado necesita ser justificado, necesita ser perdonado. Eso es para una persona que peca, pero una persona que está muerta no necesita ser justificado porque está muerto. ¿Qué necesita una persona muerta? No necesita perdón, no necesita que lo justifiquen. Una persona muerta necesita vida, necesita la vida. Entonces, ¿qué hace el Señor? Miren, toma gente muerta
en delito y en pecado. O sea, en delito se refiere a que nosotros, todos nosotros, los que no conocíamos al Señor, nos excedimos en nuestros derechos y en los derechos de los demás. Nos excedimos en eso y nos excedimos en cosas que nos atraían y así quedamos, ¿cierto? Y estábamos en una condición de muerte. Así estábamos nosotros. Pero dice el apóstol que nosotros anduvimos en otro tiempo en esa condición. Y aquí hay 3 esferas en las que nosotros nos encontrábamos. Mire cómo se encontraba la iglesia. Este es el trasfondo, o la parte, se puede decir, como la parte negativa, ¿cierto? O la parte mala, por decirlo de alguna manera. Pero vamos a ir avanzando, y a medida que vamos a ir avanzando, usted se va a ir dando cuenta de cómo el Señor fue haciendo todo. Mire, dice que nosotros estuvimos ¿dónde? Estuvimos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y qué significaba eso? Significaba que nosotros, antes de ser la iglesia, antes de ser perdonados, por eso, antes de estar ahí arriba, nosotros estuvimos aquí también. Y estuvimos abajo. Y estuvimos muertos. Y nos excedimos en nuestros derechos. Y no teníamos en cuenta a Dios, no lo considerábamos a Él. Y nos encontrábamos en 3 esferas. Miren, la primera esfera en la que nos encontrábamos era en la corriente de este mundo. Y en este mundo, ¿qué significa eso? Que nosotros estábamos bajo el dominio de un sistema. Eso significa el mundo. Y seguíamos la corriente de este mundo. Todo lo que el mundo iba logrando a través del tiempo, de las edades, la gente se va acomodando al mundo. La gente va siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sabe por qué va siguiendo la corriente de este mundo? Porque éramos personas muertas. Y así todas las personas que no tienen a Cristo, no es mi intención ofender a nadie, pero todas las personas que no tienen a Dios, que no siguen a Dios porque Dios es la vida, son personas que están muertas porque siguen la corriente de este mundo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, yo me glorío en la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo yo soy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Entonces, la cruz marca un antes y un después en cuanto a esta esfera, a esta corriente del mundo, en donde nosotros nos encontrábamos. Nosotros estamos siendo gobernados por un sistema el cual nos hace creer a todos nosotros, los seres humanos, que vivimos y existimos para todo lo que podamos lograr aquí en la Tierra. ¿Cuántas personas viven así? ¿Cuántas personas se proyectan solamente a lo que el mundo y el sistema está ofreciendo? El sistema ofrece cosas que causan placer a nosotros, ¿cierto? Y que nos llenan por dentro, pero en realidad no nos llenan. Porque cada vez la persona se va sintiendo vacía y logra una cosa y siente que necesita otra y vuelve a lograr otra y vuelve a necesitar otra cosa y nos desenvolvemos, o sea, y nos volvemos seguidores de la corriente de este sistema mundano. Miren, de dónde Dios comienza a trabajar con las personas. Miren, estábamos muertos en delitos, en pecados, en una esfera en donde la corriente de este mundo era nuestra meta. Esa es nuestra meta, ese es nuestro norte, ¿verdad? Pero también dice que también estábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, que es un espíritu que opera. Esto no lo podemos ver, pero es algo que opera fuera de nosotros. Es una opresión que está operando. La Biblia enseña que Satanás es el príncipe de este mundo y de la potestad del aire. ¿Y qué hace él? Por ejemplo, hay muchos suicidios que hoy día están en el mundo, ¿cierto? Y se están como viendo muy seguidos. También hay homicidios, violaciones. Entonces, ¿esto opera en qué? Nadie quiere matar a nadie aquí. Eso no opera de una manera normal en un ser humano. Si no fuera por una opresión que se está generando en la atmósfera. Hay un espíritu que está operando y que está seduciendo a las personas a cometer cosas que no quieren cometer, que no quieren hacer. ¿Cuántas personas, cierto, hacen cosas y después dicen, ¿sabe qué? Yo la verdad no me acuerdo qué hice, o nunca quise hacer eso, ¿verdad? Es porque en el mundo estábamos bajo la opresión de un espíritu en nosotros que nos hacía hacer cosas y nos hacía hacer hijos de desobediencia. Por naturaleza éramos así. Entonces ya tenemos 2 esferas. Y la tercera esfera es la esfera de los deseos de nuestra carne. Cada uno de nosotros, antes de venir a Dios, nos encontrábamos también en el deseo
de complacer los deseos de nuestra carne. ¿Y qué significa eso? Significa que nosotros vivíamos para nosotros mismos. Yo busco cosas, ¿cierto?, que puedan saciar mis sentidos, que puedan traer placer a mis sentidos. Y en búsqueda de ser feliz, las personas hoy día siguen los placeres de este mundo, creyendo que en el mundo pueden ser saciados, ¿cierto? Pero los deseos de la carne son insaciables. El hombre es insaciable. Es por esto que el Señor renuncia a la raza creada. Cuando uno lee el libro de Génesis y lo lee hasta el capítulo 11, uno se da cuenta de que Dios siempre estuvo tratando de hacer volver al hombre, ¿cierto? Siempre estuvo persiguiendo al hombre creado. Adán fue creado, pero Adán, cuando falló, después comenzó a amarse a sí mismo, comenzó a engendrar hijos conforme a su imagen, a su semejanza, empezó, ¿cierto?, a implantar en sus hijos, ¿cierto?, la imagen de un hombre terrenal, no del hombre que había sido creado según Dios. Esto se dio hasta el capítulo 11 más o menos, pero después Dios renuncia a este linaje. Dios renuncia a la raza creada. Y Dios viene y ahora opera en la raza de los llamados. Ahora viene hacia los llamados. ¿Por qué? Porque la carne no tiene solución. Nuestra carne no puede ser mejorada. Nuestra carne no puede ser educada. Siempre va a ser insaciable. Y esta va a ser la última etapa de la salvación del hombre, cuando el hombre, su cuerpo sea glorificado. Ya no va a existir el pecado, ya no va a estar la muerte, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber dolor, ya no va a haber angustia, ya no van a haber esas cosas que hoy día habitan en nuestra carne. ¡Qué rico! Todo lo que Dios tiene preparado para la última etapa de nuestra salvación. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor llama a un hombre, a Abraham, y lo llama de la misma posición que hoy día estamos viendo aquí. Miren, cada uno de nosotros nos encontrábamos, ¿dónde? Nos encontrábamos, primero que todo, nos encontrábamos muertos. Nuestro espíritu murió. Nuestro espíritu se achicharró cuando el hombre pecó. Entonces ya la comunión con Dios se cortó, se rompió. Ya no obedecíamos a Dios. Ya no nos interesaba. De hecho, hasta hoy día mucha gente camina sin interés en las cosas del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una persona que está muerta en delitos, está muerta en pecados, está siendo, ¿cierto?, gobernada bajo la corriente de este mundo, que todo, ¿cierto?, el sistema que hoy día somete a la vida humana, a este sistema lo somete Satanás. Satanás le hace creer a la gente que la persona nace y la persona tiene que lograr cosas en esta vida. Tienes que lograr esto, tú tienes que lograr esto otro, tú tienes que estudiar, tú tienes que lograr ser un empresario. Este es tu norte, esta es tu meta. Eso lo hace el enemigo, para que nosotros no veamos el propósito eterno que Dios tiene con su creación. Nosotros somos la creación de Dios. Pero también estábamos, ¿en dónde? Estábamos bajo la operación de un espíritu que opera en el aire, que es el príncipe de este mundo, que es Satanás, que nos hacía hacer cosas, ¿cierto?, y nos oprimía, y nos hacía hacer cosas que a lo mejor nosotros no queríamos hacer también, pero también estábamos en los deseos de nuestra carne. Entonces, en esta situación, Dios encontró a Abraham, y Dios le hace un llamado a Abraham, y le dice a Abraham: sale de esta tierra, sale de ese estado, sale del estado de muerte en el que te encuentras, sale del estado de delitos en el que tú te encuentras, sale de ese estado pecaminoso en el que te encuentras. Yo te quiero sacar de esa esfera en la que tú estás, te quiero sacar de ese lugar en el que está operando el sistema de este mundo sobre tu vida, te quiero sacar de ahí, te quiero sacar de en donde el espíritu y la potestad de el aire que opera en los hijos de desobediencia a través de Satanás. Yo te quiero sacar de ahí, pero también te quiero sacar de los deseos de tu carne, todo lo que te produce placer a tus sentidos, te quiero sacar de ahí. Dios le hace este llamado a este hombre. Entonces ahora Dios deposita toda su confianza y todo su propósito, lo centra ahora en las personas llamadas. Es por eso que todos los hijos de Dios, nosotros somos los llamados. Todos los hijos de Dios son los llamados
¿Por qué? Porque fuimos llamados en el Señor, pero fuimos llamados en Abraham. La raza de los llamados somos nosotros, los hijos de Dios. Pero ahora el Señor quiere llevarnos un poquito más allá, miren. No quiere solamente que tú seas llamado a salir de toda esta mazmorra en la que nosotros vivíamos. Usted no se da cuenta, mire. A lo mejor la gente, mire, que no conoce al Señor, todas estas cosas son locuras, son cosas que a lo mejor dicen, no, esto está loco, esto están hablando de estupideces, ¿cierto? A veces así nos dicen porque para poder, hermanos, tener una mejor visibilidad sobre lo que el Señor quiere impartir acá, nosotros necesitamos un espíritu de revelación, necesitamos que Dios, ¿cierto?, vuelva a hacer vivir nuestro interior porque estamos muertos. Eso dice el capítulo 2. Dice que nosotros estábamos muertos. Ahora, pero, la Biblia me encanta cuando dice pero, porque después del pero, algo cambia. Viene algo nuevo. Viene una solución. O cuando la Biblia dice más, también. Ahí tenemos que poner ojo nosotros cuando leamos. Y cuando la Biblia dice pero, ¿cierto? O dice más, es porque viene un cambio. Ahora, mire lo que dice el versículo 4. Quiero llevarlo al versículo 4 de Efesios capítulo 2. Dice, pero Dios, miren, pero Dios. O sea, toda esta situación en la cual nosotros estábamos manchados, estábamos muertos, estábamos en delito, operando en nuestra propia vida, amándonos a nosotros, creyendo que existíamos para cumplir metas en lo que vemos, en lo temporal, en lo terrenal. Ahora Dios dice, hay un pero. Nosotros no estábamos bien en esa posición. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Usted cree que Dios se queda tranquilo? ¿Que Dios se queda callado? ¿Que Dios se queda en silencio? Viendo cómo sus hijos, viendo cómo su creación se pierde, viendo cómo su creación se mantiene en un estado deplorable, en un estado de muerte. No, Él no se queda tranquilo, porque Él te ama. Él te ama a ti y me ama a mí. Y por eso nos está hoy día revelando sus propósitos eternos, revelándolo a nosotros. ¿Qué es lo que quiere lograr conmigo? Tú y yo debemos tener claro cuál es el propósito de Dios. Debemos saberlo así, rápido, debemos saberlo. Yo soy un hijo de Dios, escogido en la eternidad, perdonado por Cristo, redimido por su sangre, sellado por el Espíritu, sentado en lugares celestiales. Tengo un oficio aquí en la tierra y que Dios me lo quiere revelar. Y esto es lo que Dios hizo con nosotros. Miren, ¿cómo nace la iglesia? Este es el trasfondo. Es un trasfondo, desde el punto de vista negativo, es el trasfondo de la iglesia. ¿Dónde nace la iglesia del Señor? Miren cómo nace. ¿Dios qué hace? Dios que es rico en misericordia, dice el versículo 4, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, mire, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo primero que hace el Señor al ver a una persona muerta es darnos vida. Pero para eso tuvo que darnos vida con Cristo. No solamente decir, ya les doy vida, no. Porque alguien tuvo que pagar. Alguien tuvo que pagar para volvernos a nosotros a la vida porque estábamos muertos. Y Cristo dio su vida por nosotros. Para que volvamos a la vida. Y dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, 3 cosas hizo el Señor con nosotros, que nos encontrábamos en esta esfera deplorable, hermano, en este estado de muerte. Dios hizo 3 cosas. Primero, nos da vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Un muerto no necesita que le hablen. Un muerto no necesita que le lleves un plato de poroto, un plato de comida. No necesita eso. No necesita que lo justifique. No necesita una conversación. Un muerto necesita vida. Un muerto necesita vivir, necesita ser vuelto a la vida. Y es por eso que Dios, lo primero que hace, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque estábamos muertos. Qué lindo. Qué lindo lo primero que hace el Señor con nosotros. Ahora, lo segundo que hace, nos resucita. Y lo tercero, nos eleva. Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire lo que hizo papá con usted y conmigo. No hay nada más hermoso que esta obra maestra que Dios
hizo con cada uno de nosotros. Mire lo que hizo el Señor. Nos rescató de un estado de muerte, nos dio vida, nos resucitó, nos dio una nueva vida y nos llevó a los lugares celestiales. O sea, nos llevó a una posición. Los lugares celestiales, hermano, es una posición, no hay una posición más elevada que los lugares celestiales. ¿Sabe por qué? Porque ahí está Dios mismo. No hay un lugar más alto que en el lugar que Dios está. Y donde Dios está, estás tú y estoy yo hoy día. Entonces, el plan de Dios aquí con su iglesia fue sacar personas muertas. Miren, sacar personas muertas, personas destituidas de la gloria de Dios, personas que no tenían ningún calificativo. Tú ni yo teníamos un calificativo, pero Dios quiso escogernos. Esto no se trata de obras, hermano, no se trata de doctrina, no se trata de conducta, no se trata de si tú eres mejor que el otro, si tú sabes más, si tú te vistes de una manera, si tú profesas una fe. Esto no se trata de nada de esto, esto se trata de Dios. Dios quiere darse a conocer. Y esto es lo que Él quiere dar a conocer. Que todo se trató de Él, que todo partió en Él. Todo fue dado por Él. Todo lo comenzó Él, el trabajo, las obras, el trabajo pesado lo hizo Él. Pero todo esto, hermanos, todo esto que Dios hizo, que Dios formó su iglesia y hizo un hombre corporativo a través de estas personas muertas que éramos nosotros, lo hizo con un propósito. ¿Cuál es el propósito, dirá usted? Mire, versículo 7. Este es el propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, miren, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. O sea, Dios no te salvó, Dios no te dio vida, Dios no te resucitó ni te sentó en lugares celestiales, solamente para que estemos asistiendo una vez por semana en un lugar, en un edificio de reunión, para escuchar a una persona que nos diga cómo debemos comportarnos. No, Dios no te llamó, y Dios no te salvó, y Dios no te rescató, no te dio salvación, no te puso, no hizo todo lo que hizo para que ahora nosotros no hagamos nada. Al contrario, Dios quiere que nosotros hagamos algo, pero en la vida de resurrección, en la vida que ahora Él nos dio, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos dar a conocer, debemos mostrar las abundantes riquezas de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, de su bondad. ¿Qué significa esto? Dar a conocer este plan, este propósito. Mira, lo que tú estás escuchando es algo que Dios quiere dar a conocer. ¿Por qué? Porque yo era una persona muerta. Yo era una persona que no calificaba. No merecía que Dios diera su vida por mí, que me resucitara, que me diera todo lo que me dio, que me hiciera heredero de todas las cosas, coheredero con su Hijo, que todo lo que existe me pertenece, y que yo ahora tenga el descaro de ni siquiera hablar de Él, de ni siquiera expresarlo, de ni siquiera decir, ¿sabes qué? Papá tiene un propósito. Él me escogió en la eternidad, en su corazón siempre estuve. Él me eligió, su Hijo me redimió, su Espíritu me selló, me sentó en lugares celestiales, estoy por encima de todas las cosas y que yo ahora no hable. Es injusto, ¿cierto? Él nos compró a nosotros, Él te compró a ti, tú que estás escuchando, y gratuitamente. ¿Usted piensa que Dios escogió un pueblo para mostrarse? Algunos dicen que Dios escogió al pueblo de Israel, pero no. Dios no escogió un pueblo. Dios se hizo de un pueblo. Y así con la iglesia lo mismo. Dios no vino a escoger personas justas, personas buenas, personas con buena conducta, personas que son estudiosas. No. Dios vino a hacerse de una iglesia a través de personas muertas, personas desahuciadas, personas que no calificábamos para nada. ¿Por qué? Porque la gloria es de Él. Él quiere que nosotros conozcamos que Él es bueno, que Él es bondadoso, que Él tiene su plan. Dios no tiene un plan para tu vida, hermano. Saquémonos eso de la cabeza. Dios tiene su plan. Y su plan, estamos incluidos nosotros. Te incluyó a ti, me incluyó a mí. Porque no es un plan pasajero como en este mundo. Muchos dicen, Dios tiene propósito, Dios va a cumplir los anhelos de tu corazón, Dios va a cumplir tus sueños. No, hermano. Dios tiene un solo propósito. Y ese propósito es edificar una iglesia
un hombre corporativo, el cual pueda expresarlo y el cual pueda dar a conocer estas verdades eternas. Tú tienes que conocer esto. Tú tienes que conocer a papá, tienes que conocer a Dios, tienes que conocer la Escritura. Y Dios se está dando a conocer en este tiempo. Está revelando por fin lo que estaba oculto desde los siglos, desde los tiempos. Esto estaba oculto. No había hombre que lo conociera alguno y se lo reveló, ¿sabe quién? A un perseguidor de la iglesia, a un apóstol Pablo, a un celoso, a un hombre que arrastraba a la gente por las iglesias, creyendo que profesar la fe de Jesucristo era una blasfemia contra Dios, era una herejía. Pero a él Dios lo llamó, y Dios lo llamó para mostrarle los misterios que estaban escondidos desde los siglos, desde las edades, que era Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esto se le reveló a los gentiles, a nosotros, no a los judíos. Los judíos hoy día no pueden llamarle papá, no pueden llamarle padre a Dios, porque no tienen a Dios en su corazón. Nosotros sí. Nosotros hoy día clamamos, Abba Padre, Abba Papito, porque Él nos hizo sus hijos, Él nos incluyó en su Hijo y nos compró, nos lavó, nos selló y nos puso en Cristo. Hoy día somos aceptos en el amado. Entonces hay un plan, hay un propósito que Dios tiene y estamos incluidos en Él. Ahora nosotros debemos dar a conocer eso. Porque por gracia, dice versículo 8, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí también hay algo importante, hermano, que nosotros, los seres humanos, o los que a veces anunciamos o exponemos la palabra del Señor, ¿cierto? Miren, en la teoría, todas las personas dicen que nosotros somos salvos por gracia. Pero cuando alguien comete se desliza o comete cierto pecado, por decirlo de alguna manera, uno niega la eficacia y dice, no, esa persona no es salva. Pero aquí no está diciendo que nosotros somos salvos por gracia. Tú y yo somos salvos solamente porque Dios quiso salvarnos, no por cómo tú te comportes. No por lo que no depende esto de lo que tú hagas, no depende de que si tú hoy día oras o no oras, de que si mañana tú a lo mejor te caes, a lo mejor. Pero la Biblia también establece que 7 veces se cae el justo y se vuelve a levantar. Mire qué lindo. La Biblia da por ello. La Biblia no dice que puede ser, que no. No, la Biblia dice que el justo cae. Mire, la Biblia dice 7 veces cae el justo. No dice, que puede caer. No, cae. Cada uno de nosotros ha tenido caídas. Pero tenemos la ventaja que nos volvemos a levantar, nos volvemos al Señor, nos volvemos en pos del Señor. Entonces, esto no es por comportamiento, no es por portarme bien, no es por conducta. Esto es un don de Dios, es un regalo. Mire, el medio negocio que hicimos, el medio negocio que nos ofreció Dios. Estábamos muertos, en delito, no teníamos opción, no teníamos salvación, no teníamos, hermano, nuestra mente entenebrecida, estaba nuestra mente cauterizada en el mundo, en nuestros deseos, vivíamos para nosotros, nos amábamos para nosotros mismos, nos amábamos a nosotros mismos, hermano. Pero Dios nos rescató, Dios nos dio vida, y Dios nos puso en su Hijo, Dios nos resucitó y nos sentó en lugares elevados. No hay un lugar más elevado en donde hoy día tú y yo estamos. La posición de la iglesia es la posición que está por sobre toda autoridad. Debajo de la iglesia está todo lo demás. Y esta es la obra maestra que hizo el Señor. Usted puede ver las obras, obras de arte, o puede ver una obra de artesanía y usted puede encontrar algo maravilloso, ¿cierto? O usted puede leer un poema y usted puede encontrarlo lindo, usted puede encontrarlo agradable a sus oídos o a su vista, ¿cierto? Pero nosotros en la iglesia, mire, nosotros somos la obra maestra de todo lo que ha hecho Dios. Somos un poema, miren, nosotros en la iglesia somos un poema que expresa la sabiduría infinita de Dios y su propósito eterno. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios de salvarnos, de rescatarnos? Que nosotros podamos ser la expresión de Él mismo. Dios no te está pidiendo a ti
dinero, no te está pidiendo que tú cambies. Tú nunca vas a cambiar. Para eso Dios proveyó una cruz, para aniquilarnos, para matarnos y darnos una nueva vida. Y esa vida es su Hijo en nosotros. Entonces, qué maravilloso es todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora, lo último, para terminar, mire, dice que esto no es por obras. Aquí dice, versículo 9, mire, Hechos 2:9 dice que esto no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuánta gente hoy día se gloría de su religión? ¿Cuánta gente hoy día se gloría de su conducta, de su comportamiento, ¿cierto? De su sabiduría, de lo que saben, de su intelecto, de sus pensamientos filosóficos, en fin, de su postura económica, ¿cierto? De su educación, de su apellido. ¿Cuánta gente, hermano? Entonces Jesús, conversando con Nicodemo, un día Nicodemo se acercó a Jesús y empezaron a conversar y todo, ¿cierto? Y el Señor le empezó a decir, Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Pero cómo puede hacerse esto, maestro?, le dice Nicodemo. Bueno, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. ¿Cómo tú no sabes esto? Pero mire, el Señor le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significaba esto? Miren, Nicodemo era la persona más moral que existió aquí en la Biblia. Era una persona intachable, era una persona que se sabía la ley de tapa a tapa, era una persona moralmente, era una persona correcta, era una persona educada, no era cualquier persona, era un maestro de Israel, era un maestro que se conocía todo. Y el tipo lo practicaba y el tipo lo hacía. Pero el Señor le estaba diciendo, Nicodemo, tú tienes que entender, no importa tu comportamiento, no importa tu conducta, no importa tus hechos, tus obras, lo que tú hagas, no importa. ¿Por qué? Porque un día fuiste mordido por la serpiente y el veneno de la serpiente se injertó dentro de ti. Y tú naciste muerto, naciste en pecado, naciste condenado, naciste destituido de la gloria de Dios. Por eso hoy día yo soy la esperanza de gloria para ti, le estaba diciendo el Señor. Todo aquel que me mire a mí va a tener vida eterna. Todo aquel que me mire a mí va a ser resucitado, va a tener vida, va a ser resucitado. Y todo aquel que me mire a mí va a ser puesto en la posición más elevada que Dios le pueda dar a una persona, que son los lugares celestiales. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe cómo lo da todo Dios? Solamente por su don. El don de Dios es un regalo. Dios te lo regala. Más encima te lo regala. Entonces, cada uno de nosotros debe estar consciente que esto no es por obra. Nadie puede gloriarse de eso. Por eso nosotros somos hechos la obra maestra de Dios. Ahora somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas son las obras de Dios. Dios hizo uso de su misericordia cuando estábamos caídos, cuando estábamos muertos. Dios usó su gracia, Dios usó su vida, Dios usó su espíritu, Dios hizo todo para poder a nosotros rescatarnos, hermanos. Esas obras son en las que nosotros debemos andar. Y eso es lo que hoy día estamos haciendo, impartiéndote esta palabra a ti que estás escuchando. Que hay un propósito mayor al tuyo, que hay un testimonio mayor al tuyo. Y Dios te lo quiere dar. Y gratis más encima, mira. Aprovéchalo. ¿Qué tienes que hacer tú? Solamente decir, Señor, hoy día he comprendido que yo vivía en un estado de mortandad. Estaba muerto sin ti. Estaba sin vida. Estaba ahogado en mis delitos. Estaba siendo gobernado por el sistema de este mundo, creyendo que mi propósito en la vida era lograr un título, era lograr algo aquí en la tierra. Es muy pasajero esto, hermano. Que estábamos siendo gobernados por una fuerza que no vemos, pero nos hacía hacer cosas que no queríamos. Y más encima, satisfacíamos los deseos de nuestra carne, de los cuales somos insaciables. Dios nos rescató de esa vana manera de vivir. Y te rescató gratis. Dios no te cobra nada. Lo único que Él anhela es que tú lo puedas conocer y que tú lo puedas recibir en tu corazón. Y que al recibirlo en tu corazón tú pidas un espíritu de revelación. Que ahora todo lo que Dios ha hecho sea revelado en tu espíritu para que tú ahora lo puedas expresar. ¡Qué maravilloso! Dios
nos hizo herederos de todo lo que Él tiene. Hoy día nos pertenece la tierra, el sol, el mar, todo es nuestro, todo lo creado, todo es nuestro. Y un día vamos a reinar por sobre todas esas cosas. Por eso Dios nos hizo, dice Apocalipsis capítulo 1, que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Tenemos un oficio. ¿Sabe cuál es el oficio? El oficio no es que usted sea un abogado, o que usted sea un profesor, o que usted sea un ingeniero, o que usted sea un técnico. Tenemos un oficio mayor. Y ese oficio es que somos sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote trae a Dios a los hombres. Y a los hombres los trae a Dios. Nosotros estamos expresando hoy día y estamos trabajando en la gracia de Dios, en este llamado, en este oficio maravilloso de impartirte vida a ti. Amén. Así que este es el mensaje hoy día. No quiero alargarme más porque a veces igual me voy en la volada, como se dice, hermano. Y la idea no es aburrirte, pero la idea es darte a conocer a papá. Mira, la idea es darte a conocer al Padre. Su propósito, que Él te ama, que Él te escogió, que Él siempre te ha tenido en su corazón, que aunque tú no lo puedas ver, Dios está ahí. Hay cosas que te suceden que tú no sabes. ¿Y cómo me pasó esto? Es porque Dios se está moviendo en tu vida. Dios se está moviendo y tú no lo ves, pero Dios lo está haciendo. Así que el Señor siga trabajando. Si tú quieres recibir al Señor en tu corazón, solo tú puedes, allí donde tú estés, tú puedes humillarte y decirle: Señor, he comprendido que hoy día tú me has hablado y que tú me amas y que en la posición que yo estaba, yo necesito ser rescatado. Te recibo para que seas mi vida hoy día. Inscribe mi nombre en el libro de la vida que está en los cielos y quiero hoy día ser amado por ti para poder amarte y expresarte también. Amén. Así que damos gracias por los que están conectados. Hay varios conectados. Está Nancy Sánchez. Amén. Dice: gracias, papito, te amamos. Está don José Rigoberto Yarzo Alvarado. No es irse la voluntad, ni amado. Lo importante es que Cristo, ¿cierto? Es que Cristo sea impartido. Amén. Amén, mi hermanito. Eso es lo importante, que Cristo sea impartido. No nos predicamos nosotros mismos, no hablamos de nosotros. No. Pablo decía: yo vengo a ustedes, pero le vengo a hablar de Cristo. Y de Cristo crucificado. Le vengo a hablar de Él, ¿cierto? Pablo no andaba hablando de sus problemas. Ay, qué pobrecito de mí. Ay, que no, hermano. Habla de Cristo, habla de la victoria, habla del plan, del propósito eterno, de la economía de Dios. Eso es importante. Amén. Así que vamos a orar en esta hora también para darle término a esta transmisión de este día. Espero que se haya sido disfrutable para tu vida. No queremos ser gravosos contigo. Lo único que queremos es que tú puedas abrir tu corazón y tú puedas comprender que hay un plan, que hay un propósito, más allá de lo que tú te puedas imaginar. Dios te ama y Dios se ha revelado. Y Dios quiere sacarte de la condición que a lo mejor tú vives, para que tú lo disfrutes, nada más. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer. Amén. Amén, dice Héctor. Mi Señor, porque estando muerto en delito y pecado nos diste vida. Amén. Amén. Un saludo para mis hermanitos de Dalcahue, para mi hermanito Rudy que está conectado, Christopher, para mi mamita también, que están allá en Temuco con mi papá. Saludo a mi familia. Y así a cada uno que va también después a ver este video, que tu vida sea profundamente impactada por el Señor, no por mí, y no por lo que yo soy, sino por lo que el Señor quiere hacer contigo. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta hora. Oramos, Señor, creyendo que este tiempo ha sido un tiempo fresco para cada uno de nosotros, porque tú tienes siempre una palabra fresca y siempre quieres, Señor amado, ser un refrigerio para nuestro interior, papá. Necesitamos de ti. El ser humano necesita de ti. El ser humano hoy día está caído, está en una condición de muerte, y tú le quieres dar vida. ¿Y quién les dirá esto, Señor? Nosotros, tus hijos, nosotros, tu iglesia, nosotros, tu cuerpo, papá. No importa quién escuche, no importa quién no escuche. Si alguien está de acuerdo, no está de acuerdo, no nos importa, Señor. Queremos impartirte, queremos decir que en ti está la vida, que en ti están todas las cosas, que en ti está el propósito eterno, que en ti está nuestra identidad, Señor, y queremos transmitírselo a todo aquel que esté escuchando a esta hora, papá.
y aquel que va a ver este video también. Por eso, gracias, papito. Gracias por las familias, por los conectados, por los que se han dado un tiempo, Señor, a esta hora también. Y también, Señor, por los que van a ver después este video. Gracias, Señor. Gracias abundante para todos mis hermanitos, para todos los que están conectados. Y esperamos ya retomar este tiempo el próximo lunes a las 8 de la tarde. Estamos, ¿cierto?, transmitiendo una palabra. Y los días miércoles igual nos estamos reuniendo en Población Nueva Esperanza, pasaje 1, 364, comenzando con reuniones de hogar. Creemos que en este tiempo el Señor quiere recobrar estas verdades, su verdad, su testimonio, su propósito. Dios está dándose a conocer en todo el mundo, hermano, porque necesitamos conocer. El ser humano necesita saber para dónde va la micro. No necesitamos estar más perdidos, hermano, más de lo que estábamos. Así que eso, Dios te bendiga mucho y nos estamos viendo en un próximo en vivo. Amén.